Muy buenas noches a todas y todos. No sé si me escuchan y me ven bien. Primeramente, si me pueden confirmar, por favor. Así es, licenciada, lo escuchamos y le vemos. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente doy las gracias a la institución educativa Justicia, Tributo y Equidad por la invitación a esta conferencia denominada La tutela judicial efectiva en el sistema de justicia laboral, retos y buenas prácticas. Siéntanse todos y todas bienvenidas y bienvenidos en este espacio en el que vamos a compartir el conocimiento. Y para mí es muy importante y sobre todo agradecer su participación y pues su atención en estos temas, porque bueno, efectivamente nuestro sistema de justicia en el país está atravesando cambios, modificaciones y no menos cierto es que la materia laboral también recientemente ha sufrido un proceso de cambio en cuanto a la implementación del sistema pues oral en materia laboral. Y entonces reiterarles pues este agradecimiento en atención a su interés en esta conferencia. Primeramente, comentarles, pues, cuáles van a ser los temas o los tópicos que vamos a tratar durante esta charla. Primeramente, pues, como lo dice el título de la conferencia, pues vamos a hablar de tutela judicial efectiva, aplicada muy particularmente al sistema de justicia laboral, pero también para mí es muy importante, pues, que analicemos cuáles son estos retos a los que nos estamos enfrentando como operadores jurídicos de este ya no tan nuevo sistema de justicia laboral. Y que además la implementación, pues, debe de conllevar también algunas prácticas positivas o buenas prácticas que nos permitan realmente materializar la finalidad de esa reforma constitucional y legal a nuestra Ley Federal del Trabajo en los años de 2017 y 2019. Agradecer también la bienvenida y la presentación que han hecho de mi persona y principalmente de la presentación retomar y manifestarles desde este momento que como bien lo comentó al inicio la licenciada, yo me desempeño en este momento como secretaria instructora en un tribunal laboral federal en el estado de Hidalgo, específicamente en Pachuca de Soto. Entonces, esa precisión la hago porque también voy a dar la plática, la conferencia y finalmente voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes también puedan sentirse en libertad de plantear los cuestionamientos que ustedes consideren necesarios respecto de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada para ustedes. Y también les voy a pedir por favor que me indiquen cuando ustedes ya la puedan ver en sus pantallas. Sí, me regalan un like, una manita arriba de que ya la ven. Está abierta ya su pantalla, maestra, gracias. ¿Ya? Gracias, gracias. También señalarles que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a dar la explicación y al final abriremos la ronda de preguntas y respuestas, por lo que les pido amablemente que sus micrófonos durante mi intervención los mantengan apagados. Por favor, salvo que yo les pida alguna participación en especial o alguien quiera a lo mejor algo que de verdad sea muy necesario, ya veremos si es necesario darles el uso de la voz o lo haremos al final. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar esta conferencia del día de hoy con el tema que ya he precisado. Y primeramente quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué significa la tutela judicial efectiva? Como ustedes saben, el año pasado, derivado del proceso de reforma a la Constitución y a la forma de elección de las personas juzgadoras, pues esta frase se volvió muy común, muy concurrente, la escuchamos muchas veces en las noticias, en las redes sociales, en los spots, en el TikTok, y todo mundo hablamos de tutela judicial efectiva. Pero, ¿qué es esta tutela judicial efectiva? Bueno, pues la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que va a garantizar que todas las personas, y ojo aquí con el concepto, todas las personas, sin distinción, puedan acceder a un tribunal
a solicitar la protección de sus derechos o bien que se les restituya algún derecho que ha sido violado. Pero esta resolución de los conflictos tiene diversas características, es decir, las personas operadoras de los sistemas de justicia tienen obligaciones y tienen algunas facultades en cuanto a la tutela judicial efectiva. ¿Esto qué implica? Que las resoluciones que se dicten en los asuntos que se someten a la potestad jurisdiccional se resuelvan pues de manera justa, que es todo un tema la justicia, lo vamos a analizar ahorita aterrizándolo a la materia laboral, que esas resoluciones sean prontas y que además sean imparciales. ¿Para qué? Para que los posibles derechos vulnerados pues se restituyan a las personas que vienen a demandar esa tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial efectiva evidentemente es un derecho fundamental, es decir, que parte de una norma escrita y a nivel internacional pues se tiene consagrada o está consagrada principalmente en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Esto qué implica? La tutela judicial efectiva conforme a la convención que les estoy mencionando, pues implica que las personas puedan acceder a un juez o tribunal competente. Quiero imaginarme que muchas de las personas que están escuchándome en este momento son abogadas, abogados o se encuentran estudiando también la carrera de derecho. Entonces, sabrán ustedes que la competencia es un principio fundamental respecto de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la persona juzgadora o el tribunal que va a resolver un asunto tiene que verificar primeramente que es competente para resolver el asunto que es sometido a su potestad. ¿Por qué? Porque si no, la consecuencia de que un asunto se tramita ante una autoridad competente es que lo actuado ante tribunal o autoridad competente es nulo. Entonces, veamos la primera regla de la tutela judicial efectiva, que las personas puedan acceder a tribunales que son competentes, pero que además son independientes e imparciales en la resolución de los conflictos. Estos principios son básicos y fundamentales hablando de tutela judicial efectiva. Segundo punto o segundo principio es que las personas sean oídas dentro de un plazo razonable. Hablando de plazo razonable en materia laboral, pues ya ha habido algunos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos muy particulares en donde se ha determinado qué significa un plazo razonable, pero ahorita que estemos más en materia, lo vamos a analizar. Además, la tutela judicial efectiva implica que las partes o las personas justiciables puedan contar con recursos judiciales sencillos y efectivos. ¿Para qué? Pues para proteger sus derechos. Aquí les dejo la pregunta al aire. Para los que tienen especial o se están especializando en la materia laboral o postulan en materia laboral, y si no, pues en cualquier materia en la que ustedes se desarrollen o se desempeñen en su situación profesional como personas abogadas y si no, como personas justiciables o si no, como si conocen a alguna persona que en algún momento dado ha estado inmersa en un proceso jurisdiccional. Díganme si en nuestro país se garantiza que los recursos judiciales sean sencillos y efectivos. Esa pregunta se las dejo para que ustedes lo analicen. ¿Realmente la justicia en nuestro país es sencilla? ¿Es efectiva o qué es lo que nos está faltando o qué es lo que tenemos que hacer para que realmente esta justicia sencilla y efectiva se materialice en la práctica todos los días? ¿Qué más implica la tutela judicial efectiva en términos generales? Pues que las personas que se someten o que están inmersas en un procedimiento puedan obtener una resolución que sea fundada y motivada. No solo una sentencia formal, un documento que garantice un derecho no es suficiente para que se respete algún derecho que la persona justiciable ha venido a solicitar a juicio. ¿Por qué no es suficiente? Porque como lo vamos a ver ahorita más adelante, a veces la sentencia por sí sola no garantiza el respeto del derecho, sino que esa sentencia se tiene que ejecutar de manera eficaz y adecuada para que precisamente la persona justiciable pues vea en la realidad y en su vida ya práctica y material que realmente sí, por ejemplo, se le paga una indemnización
o que si en la práctica se le otorga una pensión y se le paga de manera líquida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el último principio que quería tocar respecto de la tutela judicial efectiva, que tiene que ver con que la sentencia se tiene que ejecutar realmente y no solamente tiene que quedar en papel. Ahora bien, de acuerdo con los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las regulaciones de las condiciones para acceder a la jurisdicción no son solamente contenciosos. Y además, esto implica que la tutela judicial efectiva, si bien es cierto, originariamente y principalmente va a derivar de un juzgado, de una persona juzgadora o de un tribunal, ya sea de primera instancia o de alzada, no significa que siempre la tutela judicial efectiva tenga que ser forzosamente o tenga que respetarse forzosamente en la vía contenciosa jurisdiccional, sino que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país, en el artículo 17, pues contempla que también se pueden adoptar o hacer valer en los procedimientos jurisdiccionales mecanismos alternativos de solución de controversias, los mejor conocidos como MASC. Entonces, estos mecanismos alternativos de solución de controversias son herramientas que permiten acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo en la solución de su conflicto, y esto también es tutela judicial efectiva. Y sobre todo en materia laboral, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia del sometimiento de las partes? No forzoso, pero sí digamos, como el uso de esta herramienta práctica, y que se tiene que privilegiar su uso para que las personas que se encuentran inmersas en un procedimiento jurisdiccional laboral puedan resolver su conflicto de manera más rápida, más pronta, más accesible, pero que además sean responsables de la solución del conflicto en el que están involucrados. ¿Esto qué significa? Estamos acostumbrados en nuestro país y en términos generales a que si una persona está en un conflicto, pues yo prefiero que un tercero lo resuelva porque estoy 100% segura que es una persona preparada a quien le voy a someter el conocimiento del conflicto, y entonces lo que diga la persona es lo que voy a cumplir. Y escuchamos mucho en materia laboral, y créanme, yo en mi ejercicio diario, yo lo escucho cuando inicio a veces las conciliaciones, y es el actor me dice, la persona actora, la persona trabajadora o asegurada me dice, pues yo hasta donde tope. Yo lo que quiero es que se dicte una sentencia donde se diga si gané o perdí. Y a veces yo, como secretaria y conciliadora, le digo a la parte actora y a la demandada, bueno, yo les hago conciencia de los riesgos que pueden tener en el procedimiento si no se arreglan desde este momento. El procedimiento puede llevar un sinfín de altibajos en donde no sabemos al final qué es lo que pueda pasar. Y la demandada también muchas veces dice, pues no importa, yo en sentencia. O sea, no importa que le tenga que pagar, licenciada. Casi, casi así me lo dicen. No importa que le tengan que pagar, pero necesito que sea en sentencia. Entonces, vean ustedes cómo estamos acostumbrados a que la decisión la tome evidentemente una persona tercera imparcial, y no estamos acostumbrados a someter nuestros conflictos a la decisión o a la negociación de intereses, deseos y necesidades, perdón, de las personas que están en el conflicto, para que se llegue a una solución amigable. Pero bueno, en el caso en el que las personas sí deciden someterse a los mecanismos alternativos de solución de controversias y se llega a los convenios, que en materia laboral también, créanme que hacemos labor de conciliación todos los días, entonces eso también es tutela judicial efectiva. No nos casemos con que la tutela judicial efectiva va a ser siempre la sentencia y su ejecución. Entonces, esto que les estoy diciendo incluso está consagrado en diversos instrumentos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que ya les había comentado, Convención Europea de Derechos Humanos, y además en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estas soluciones amistosas también constituyen tutela judicial efectiva. Ahora bien, vamos a aterrizar este tema en la materia que nos atañe, o la materia en la que es tema del día de hoy, que es la materia laboral. ¿Cómo vamos a relacionar esta tutela judicial efectiva en la justicia laboral? Bueno, pues la justicia laboral vamos a revisar que conforme al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, pues tiene como finalidad
equilibrar esa situación de asimetría entre personas trabajadoras y personas empleadoras, pero además debe de garantizarse el trabajo digno. Eso es lo que nos dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en el contexto laboral, la tutela judicial efectiva se va a vincular con esa posibilidad de la persona trabajadora, pero no solo de la persona trabajadora, sino también del empleador, de reclamar algunos derechos. La persona trabajadora puede venir a solicitar que se le resuelva un asunto, por ejemplo, porque considera que fue despedido injustificadamente, pero quiero señalar desde este momento que la tutela judicial efectiva en materia laboral es para las dos partes, no solamente para las personas trabajadoras. En mi experiencia muchas veces, y por lo regular lo comento en las conferencias que doy, por lo regular me dicen, es que la Ley Federal del Trabajo es proteccionista de la clase trabajadora. O sea, quien lleva un asunto en contra de un empleador, casi casi lleva las de perder porque la ley protege a la persona trabajadora. Y yo siempre les digo, no es así. Evidentemente, la justicia laboral tiene una naturaleza de justicia social. ¿Y por qué? Porque la justicia laboral operamos en un ámbito en donde existe una relación de poder asimétrico. Históricamente, la persona empleadora es quien cuenta con más elementos para, por ejemplo, llevar el control de todas las condiciones generales de trabajo que establece la Ley Federal del Trabajo, perdón, la redundancia, y no la persona trabajadora. Es decir, si una empleadora o empleador va a contratar a un trabajador o trabajadora, bueno, pues el patrón es quien tiene la posibilidad de darle a firmar al trabajador el contrato. Es quien tiene la posibilidad y la obligación, además, de expedirle un recibo de nómina al trabajador. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es que la Ley Federal del Trabajo siempre o indefectiblemente va a defender a la persona trabajadora, sino que desde el fundamento del legislador o la intención del legislador es precisamente equilibrar esa situación de poder o de asimetría entre una y otra parte. Pero recordemos también que en materia laboral, pues no todo se reduce a conflictos de carácter ordinario entre patrón y trabajador, sino que también tenemos o conocemos de asuntos que tienen que ver con prestaciones de seguridad social. Por ejemplo, en donde el IMSS es el demandado porque la persona trabajadora viene a solicitarle, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente parcial por haber sufrido un riesgo de trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que la relación jurídica no se da entre trabajador y empleador, sino que se da entre persona trabajadora y el IMSS como un ente asegurador que va a responder en el momento en el que la persona trabajadora pues adquiera alguno de los riesgos que establece la ley del Seguro Social o la ley del ISSSTE, porque también la materia laboral pues es muy amplia. Yo les estoy hablando ahorita de las relaciones laborales privadas, pero pues en la justicia laboral es para todas y todas las personas trabajadoras y aseguradas o asegurados. Entonces vean ustedes que también en materia de seguridad social, pues se enfrenta el asegurado con un ente, pues gubernamental, porque es una empresa que funciona como descentralizada del gobierno federal, en el que evidentemente también quien tiene la posibilidad o quien tiene la obligación de hacerle los exámenes médicos a la persona trabajadora es el IMSS. Y muchas veces también el asegurado se topa con pared. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, vean ustedes, ya hablé trabajador y empleador. Ya hablé persona asegurada con IMSS o ISSSTE como ente asegurador, que provee la seguridad social. Pero también en justicia laboral vamos a hablar de relaciones, por ejemplo, colectivas, en la que se relacionan ahora tres entes importantes: los trabajadores, los sindicatos y los empleadores. Por eso les digo que históricamente se debe de proteger a las personas aseguradas o trabajadoras de de estos desequilibrios estructurales de poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tutela judicial efectiva en materia laboral, pues tiene que garantizar que esas normas que se han expedido o que han sido legisladas y que contienen derechos laborales, pues se garanticen y se cumplan de manera completa para estas personas. Además, asegurar la reparación integral de alguna violación a los derechos humanos en los que se vean
pues involucradas estas personas que ya les comenté, ya sea frente al patrón, frente al Instituto de Seguridad Social o en la persecución de la protección de sus derechos colectivos a través de los sindicatos o gremios, pues correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? En concreto, vamos a partir o vamos a señalar que en la medida de lo posible, para que esta tutela judicial efectiva se materialice en la materia laboral, pues se debe de evitar en la medida de lo posible procesos largos, que sean tediosos y que además se facilite la resolución del conflicto entre las partes. Y aquí voy a hablar de un principio muy esencial en la materia laboral que implica también tutela judicial efectiva y tiene que ver con el principio de realidad. ¿Esto qué significa? Las personas juzgadoras y todos los operadores jurídicos que elaboramos en este sistema de justicia laboral, pues tenemos que priorizar la solución del conflicto frente a algunas formalidades del procedimiento. No nos vamos a poder brincar o pasar por alto algunas etapas que son fundamentales y básicas en el procedimiento laboral. No obstante, sí podemos, pues, prescindir de algunas cosas que se vuelven innecesarias para que el conflicto se resuelva de manera rápida, garantizar la solución del conflicto y también tomar en consideración el principio de realidad. Estos dos principios prácticamente van de la mano. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, no voy a priorizar la solución del conflicto, pero para priorizar la solución del conflicto, pues tengo que atender a la realidad de las constancias que me están señalando en el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ir aquí aterrizando un poquito a nuestro procedimiento laboral para llegar al punto de cómo vamos a ver esa tutela judicial en nuestra materia laboral. El procedimiento laboral no es un procedimiento adaptado, es un procedimiento especializado. En muchas ocasiones, ya no tanto, pero hace muchos años yo recuerdo que llegaban a veces a las audiencias en materia laboral abogados en otra materia y a veces decían así como de, pues es que es casi lo mismo que cualquier procedimiento, pero no, la materia laboral en atención a estas características que les estoy señalando, pues es muy especializado. Pero además, al igual que en los procedimientos de cualquier materia, pues se rige en principios que van a regular la actuación de la persona juzgadora y de las partes, principios que no podemos dejar de lado en la solución del conflicto. Ahora bien, para verificar cómo vamos a hacer realidad esta tutela judicial efectiva, yo les puse aquí esta lámina, donde les voy a hacer un resumen muy breve de cómo se desahoga un procedimiento laboral ordinario. Ordinario, ¿por qué? Porque como ustedes saben, por la vía ordinaria se van a desahogar, o bueno, lo hago de su conocimiento, en materia laboral se van a desahogar en la vía ordinaria todos aquellos asuntos que no requieran una tramitación especial. Entonces, por eso en esta lámina voy a tocar únicamente las etapas del procedimiento ordinario en el entendido, compañeras y compañeros, de que hay diversas vías en la materia laboral que van a regularse a través de una vía especial. No obstante, como estamos hablando ahorita en términos muy generales, pues me voy a ceñir completamente al ordinario. ¿Cómo se desahoga o qué etapas son las que componen un procedimiento ordinario laboral vigente? Vamos a tener básicamente dos etapas, que es la fase escrita y la fase oral. Aquí estamos retomando el tema de que nuestro sistema de justicia laboral vigente, pues es un sistema oral prácticamente, en el que si bien es cierto, tenemos una fase escrita que se va a componer por la demanda, en donde la parte actora va a hacer pues la narración primero de qué es lo que reclama, cuáles son los hechos, a quién demanda, cuáles son las pruebas que ofrece para, en su caso, acreditar sus pretensiones. Tenemos la etapa de contestación en la que, por ahí me está apareciendo algo, como si alguien estuviera escribiendo en la diapositiva. Tenemos la etapa de contestación en la que la parte demandada pues va a dar respuesta a todos esos hechos, a cada una de las prestaciones, va a referir cuáles son las excepciones que promueve o que más bien que interpone o que opone más bien respecto de cada una de las pretensiones de la parte actora. También la demandada ofrece sus pruebas en la etapa de contestación y objeta las que en su momento
ofreció la parte actora, tenemos una etapa de réplica y de contrarréplica, que estas prácticamente es una oportunidad en la que en la réplica la parte actora va a objetar las pruebas de la parte demandada y en contrarréplica, pues la parte demandada todavía puede hacer alegaciones o manifestaciones respecto de lo que dijo la parte actora en réplica. Entonces, fase escrita se desahoga prácticamente con esas cuatro etapas: demanda, contestación, réplica y contrarréplica. Una vez que se termina la etapa escrita, vamos a pasar a la siguiente etapa en nuestro procedimiento laboral, que es la fase oral. Y la fase oral prácticamente se divide en dos audiencias: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar es en la que se va a determinar cuál es esa controversia, cuáles son esos hechos que están en litigio, cuáles son aquellas pruebas que se van a admitir o cuáles son aquellas que se van a desechar. Se van a preparar las pruebas que sean necesarias y también en la audiencia preliminar se van a resolver dos situaciones importantes. Las excepciones que ameriten algún estudio de previo y especial pronunciamiento y también el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es aquel que se puede promover contra las actuaciones de la persona secretaria instructora en la fase escrita. Entonces, todo lo que ven ustedes en azul, que dice fase escrita, esa etapa se va a desahogar, en la que prácticamente la desahoga la persona secretaria instructora, y en la fase oral, en la audiencia preliminar, ahí se puede interponer recurso de reconsideración en contra de alguna actuación de la fase escrita. Una vez que se desahoga esta audiencia preliminar, se va a citar a la audiencia de juicio, en la que pues se deberán de desahogar todas y cada una de las pruebas que ya se admitieron y se prepararon de todas las partes. Se desahogan las pruebas. Una vez que se desahogan todas las pruebas, se hace una certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Se concede a las partes el uso de la voz para que aleguen de manera verbal, y también aquí que debe de ser una alegación concreta y concisa. Y una vez que se alega, pues se tiene que dictar la sentencia en el momento de la audiencia, o bien, conforme a lo que establece el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, la sentencia se podrá dictar en el plazo de 5 días, ello en atención a que haya asuntos que tienen un cúmulo de pruebas muy grande y se tiene que hacer un estudio pormenorizado de estas pruebas. Entonces, básicamente, en un resumen así muy breve, estas son las etapas del procedimiento. Una vez que se dicta la sentencia, pues como ustedes saben, las partes pueden interponer el amparo directo en contra de la definitiva, pero una vez que causa estado la sentencia y que ya se puede ejecutar, perdón, pues vamos a pasar a la etapa de ejecución de la sentencia. Básicamente, esas son las etapas del procedimiento. ¿Y por qué quise poner esta lámina? Si bien es cierto, pues les estoy haciendo un resumen muy breve de las etapas del procedimiento ordinario. Yo lo quise poner porque quiero que veamos ahora cómo se tutelan los derechos humanos en el procedimiento laboral. Es decir, en estos procesos que son sometidos a la jurisdicción de los tribunales laborales, en estas etapas que ahorita les puse en una lámina y que expliqué yo creo que en 5 minutos, pues básicamente la finalidad de esos procedimientos es tutelar derechos humanos de personas. ¿Qué implica esto? Todos los expedientes que yo de los que conozco ahorita, y no puedo decir que alguno no lo es, básicamente es una historia. Incluso cuando yo comento con mis compañeros, a veces me dicen: oiga, licenciada, ¿cómo integro esto? ¿O en qué orden va esta constancia en el expediente físico? Pues yo siempre les trato de hacer esa analogía de que un expediente pues es una historia prácticamente. Una persona viene al tribunal a explicarnos qué es lo que está pasando, cuál es el derecho que solicita, y a su vez la demandada viene a decir su versión de la historia. Entonces, un expediente prácticamente es una historia que tiene que ir ordenada cronológicamente, y en cada etapa de ese expediente pues se tienen que tutelar todos los principios y los derechos humanos de las personas. ¿Qué es lo que realmente vemos nosotros en los expedientes? ¿O por qué la justicia laboral? ¿Por qué la justicia social? ¿Qué es la materia de nuestros asuntos? Bueno, pues todos los días conocemos de asuntos que tienen que ver con el derecho a la estabilidad en el empleo y pago de los salarios. Como ya comenté hace unos minutos, pues evidentemente un grueso
un grueso de los asuntos que tenemos en los tribunales laborales tienen que ver con despidos injustificados. Es una gran parte de los asuntos que tenemos, pero también pago de salarios. En muchas ocasiones vienen trabajadores a decir, bueno, mi relación laboral está vigente, pero no me han pagado utilidades, por ejemplo, o no me han pagado mi aguinaldo, no me han pagado mis vacaciones. Ah, bueno, pues entonces la persona trabajadora tiene el derecho de venir al tribunal a solicitar ese pago del salario. Y aquí quiero hacer una precisión bien importante, en el sentido de que el salario se equipara a los alimentos. Entonces, cuando entendemos que el salario se equipara a los alimentos, o por lo menos se los comento yo desde mi perspectiva de operadora del sistema de justicia laboral, cuando yo entendí que este salario se equipara al alimento, pues entonces ahí es donde entendemos el por qué el procedimiento o el proceso en sí tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque del salario pues depende la persona trabajadora, su familia para comer, para poder tener zapato, estudios, todo lo que implican los alimentos. Incluso actividades que son pues de ya fuera del trabajo. Todas esas cuestiones que nos permite acceder el salario forman parte prácticamente de nuestros alimentos, actividades de recreación, eso es lo que quería decir. Entonces vean ustedes el por qué es importante que un juicio laboral pues no se desahogue en 10, 12, 14 años, como a lo mejor ya estaba sucediendo, ustedes lo saben, con lo que eran las juntas locales y federales de conciliación, que todavía tienen algunos asuntos. Me tocó saber de algunos expedientes en donde decían, pues el trabajador se murió, la persona trabajadora que venía a demandar se murió. Entonces, ya no lo vio materializado. ¿Por qué? Porque el asunto se tardó 10, 12, 15 años, como les decía. Entonces vean ustedes que esos asuntos tienen una relevancia, al igual que todos los que vamos a comentar, pero esa es la importancia de que los conflictos se resuelvan de manera pronta y expedita, porque con el salario, pues come el trabajador y su familia. También conocemos de derechos de las mujeres. Sobre todo, bueno, derechos de las mujeres en general, pero aquí en muy particular les estoy poniendo en la lámina de lo que tiene que ver con el embarazo y la lactancia. Tenemos muchos asuntos, o bueno, algunos, tampoco voy a ser voy a generalizar, pero tengo varios asuntos en donde las mujeres trabajadoras vienen a demandar que fueron despedidas en estado de embarazo o en estado de lactancia. Y recordemos que las mujeres trabajadoras en estas circunstancias o en estas situaciones jurisprudencialmente gozan de una protección reforzada en la garantía de sus derechos. Porque ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues se debe de garantizar que estas mujeres se les cumpla esa protección reforzada en el sentido de que incluso podemos tomar algunas medidas cautelares de que si la persona trabajadora nos viene a decir que fue despedida en esa situación, pues podemos solicitar incluso al patrón y si no lo encontramos, pues al Instituto Mexicano del Seguro Social que no las dé de baja mientras se tramite el juicio. Es decir, que puedan seguir teniendo sus derechos de seguridad social, de acceso a prestaciones médicas, atención, etcétera, mientras se resuelve el conflicto. Eso ya lo ha dicho la Corte y en los asuntos que yo tengo en mi conocimiento he decretado diversas medidas cautelares en las que se ha solicitado, les digo, a la persona empleadora o al IMSS que no dé de baja de los derechos de seguridad social a estas mujeres. Pero aparte de eso, tengo también algunos asuntos en los que se hace petición de medida cautelar por hostigamiento sexual y laboral. Entonces, vean ustedes que estos derechos tienen que garantizarse a través de esta tutela judicial efectiva. ¿Y qué implica esto? Y me vuelvo a regresar a la lámina donde les puse todas las etapas. Durante todas las etapas del procedimiento, estamos obligados, los operadores jurídicos, de garantizar que no se revictimice a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Si bien es cierto, les comenté hace un momento que los mecanismos alternativos de solución de controversias se van a privilegiar en todos los asuntos, también vamos a ver que hay algunas excepciones. Es decir, no podemos obligar a la persona, mujer trabajadora, a que agote la etapa de conciliación
Por ejemplo, si está solicitando que se señale alguna medida cautelar porque sufre hostigamiento o acoso sexual y laboral en su trabajo o porque dice que ese fue el motivo por el cual la despidieron. Entonces, vean ustedes que durante todo el procedimiento tenemos que tomar o garantizar incluso esas medidas que nos permitan garantizar la tutela de los derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Otro tema importante de derechos que se someten a a la consideración o al conocimiento de los tribunales laborales es el derecho a la seguridad social. Es un derecho muy amplio que implica muchísimas cosas. El derecho a la seguridad social, pues tiene que ver, por ejemplo, conforme a lo que les estoy poniendo aquí en este primer enunciado, pues me voy a referir mucho a un tipo de asuntos que también es un gran volumen de los expedientes que conocemos nosotros, que son asuntos de devolución de aportaciones. ¿Esto qué significa? La persona trabajadora, durante toda su vida laboral, por ejemplo, el patrón sí cumplió con su obligación y lo dio de alta al IMSS. Y al momento en el que lo da de alta al IMSS, pues cumple ya el patrón con su obligación de pagar esas cuotas para que en su momento dado la persona trabajadora pueda tener un retiro digno. Este retiro digno pues se va a materializar a través del otorgamiento de una pensión, tratándose por ejemplo de trabajadores cesantes. ¿Qué significa esto? Pues que cumplen los 60 años de edad, pueden acceder a una pensión. Pero ¿qué pasa cuando no alcanza la persona trabajadora a cumplir con todos los requisitos para tener el acceso a una pensión de cesantía o de vejez? Pues entonces puede solicitar que ese dinero, ese ahorro que estuvo haciendo quincena con quincena, más bien mes con mes en este caso, pues se le devuelva esa bolsita y solicita a la persona trabajadora que se le devuelvan esas aportaciones que hizo a su cuenta individual. Sé que son temas a lo mejor que son muy técnicos también, pero pues ahorita lo estoy platicando de manera general. Si en alguna otra oportunidad tenemos más oportunidades de conferencias, pues lo podemos tocar el tema ya de manera más particular. Pero, por ejemplo, viene la persona trabajadora a solicitar su devolución de aportaciones de ese ahorro que hizo durante toda su vida laboral. Ah, bueno, pues se somete a la consideración de un tribunal laboral federal esa resolución. Pero a veces no son asuntos sencillos, porque las AFORES no siempre devuelven de manera inmediata estos recursos que les corresponden a las personas trabajadoras o bien a sus beneficiarios, como lo vamos a ver. También conocemos de asuntos que tienen que ver con el derecho a la vivienda. Como ustedes saben, también la Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores tienen que proporcionar de viviendas a sus trabajadores, pero en caso de que los den de alta al IMSS, pues el IMSS se subroga en ese derecho. En muchos asuntos, lo que nos vienen a demandar es que, por ejemplo, si la persona asegurada que contrató un crédito de vivienda, tiene una incapacidad permanente parcial, por ejemplo, derivada de un riesgo de trabajo, pues entonces, una vez que se determina esta incapacidad permanente parcial, que tiene que ser, perdón, incapacidad permanente total, en ese momento el Instituto de Vivienda está obligado a cancelar el crédito, es decir, digamos que como que le condona, por decirlo de manera genérica, le condona el pago ya del crédito. ¿Por qué? Porque la persona ya está en una incapacidad permanente total, ya no puede trabajar y que en consecuencia ya no puede pagar el crédito. Entonces, ese tipo de asuntos, vean ustedes cómo se relacionan diversos derechos en nuestra materia laboral. Ya hablamos de salario, ya hablamos de mujeres, ya hablamos de devolución de aportaciones, que son ahorros de los trabajadores, de vivienda. Sigo con derecho a la salud de las personas trabajadoras. Es otro grueso de los asuntos que tenemos en los tribunales que tienen que ver con los riesgos de trabajo o las enfermedades de trabajo que pueden adquirir las personas trabajadoras con motivo de la prestación de sus servicios. Derechos de las infancias, derechos de personas adultas mayores. Y aquí voy a conjugar, digamos, estos dos tipos de personas que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad. Las infancias, pues evidentemente, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones fallecen las personas trabajadoras, tenían hijos y entonces los hijos tienen derechos sobre los que generaron los padres. Puede ser a que se les paguen proporcionales de prestaciones a través de sus representantes o tutores. Puede ser que se les designe beneficiarios también
para que puedan cobrar estas prestaciones de devolución de aportaciones, por ejemplo, o incluso también pueden ser, pues, tener el derecho a pensiones de orfandad. ¿Por qué? Porque si la persona trabajadora estaba dada de alta ante el IMSS y cumple con los requisitos al momento de su fallecimiento, pues la infanta o infante no se puede quedar desprotegido. Les reitero, el derecho a la seguridad social tiene como finalidad proteger a la persona trabajadora o a sus familiares ante los posibles o eventuales riesgos que pueden acontecer. Uno de los riesgos o el riesgo ya, digamos, que es el más elevado, pues es la muerte. Entonces, los hijos o hijas de los trabajadores asegurados tendrán derecho a la pensión de orfandad. Y estamos en los tribunales laborales también obligados a que en los asuntos en donde se encuentren involucradas las infancias, pues tomar todas las medidas necesarias para que se tutelen sus derechos. Comentarles, por ejemplo, que en algunas situaciones me ha tocado que vienen las personas trabajadoras, bueno, más bien las personas actoras con los niños a la sala de audiencias. Y a veces me dicen, licenciada, solicitamos que pueda ingresar el niño o niña a la sala de audiencias. En términos generales, conforme a esta tutela de los derechos de los niños y las niñas, no podrían estar dentro de una sala de audiencias porque no es un espacio adecuado para ellos y para ellas. Entonces, por lo regular, proveemos o realizamos lo necesario para que las infancias no estén participando dentro de la sala. Comentarles que igual por ejemplo, los tribunales laborales federales, pues contamos con una sala de lactancia en la que pues ahí se pueden quedar en algún momento los niños o las niñas con algún acompañante para que no sea necesario que ingresen a la sala. Y lo mismo tiene relación con los derechos de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, si hablamos de trabajadores cesantes, de trabajadores que murieron, de personas actoras que murieron sus hijos y que vienen a reclamar una pensión de ascendencia, pues evidentemente yo tengo muchos asuntos en donde se relacionan este tipo de personas adultas mayores que están en una situación también de vulnerabilidad y que evidentemente sus derechos tienen que ser protegidos y además se tienen que evitar prácticas discriminatorias en relación con estas personas. ¿Qué es importante aquí? Que se tomen, les digo, todas las medidas para que sus derechos sean protegidos durante todas las etapas del procedimiento y que además se apliquen durante todas las etapas del procedimiento los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se determine pues esta perspectiva de las medidas que se tienen que considerar. Por ejemplo, les platico algún asunto muy particular. Tengo algunos expedientes en donde la persona pues ya no escucha bien. Viene a demandar que se le determine la hipoacusia, por ejemplo, que la hipoacusia pues es el padecimiento del oído, hipoacusia o sordera. Entonces, cuando llega la persona a la sala de audiencias, pues tenemos que tomar las medidas para verificar si efectivamente nos escucha bien, si entiende lo que se le está diciendo y si no, pues la sala de audiencias está preparada para que se le pueda poner un audífono a la persona actora que nos puede escuchar de manera adecuada. Porque imagínense, él es el actor, me decía ayer en un convenio que tuve, me decía una persona que venía a firmar el convenio como beneficiario. Le doy a firmar el convenio y me dice, ay, soy actor de, como de una obra, ¿no? Como de una novela, actor y actora. Y lo decía un poco a manera de gracia, ¿no? Y de risa. Y pareciera que sí, pero ese término implica que la persona actora o actor pues es el protagonista del procedimiento. Entonces imagínense, si el protagonista del procedimiento es un adulto mayor y no se entera ni de lo que le están diciendo en su audiencia, pues entonces eso realmente es justicia para él o ella. Ahí les dejo la pregunta. Derechos sindicales, ya comenté un poquito de ellos, y derechos de personas indígenas. Yo me encuentro en el estado de Hidalgo, les decía, en Pachuca, y pues acá son 84 municipios que integran el estado de Hidalgo. En muchos de ellos todavía se hablan algunas lenguas indígenas como náhuatl, ñañú. Entonces tenemos personas trabajadoras que son indígenas y que hemos tenido la necesidad de que se les designen personas traductoras para que, lo mismo que les decía, son actores, son protagonistas de su procedimiento y tienen que entender con claridad y con lenguaje específicamente claro qué es lo que se va a resolver en sus asuntos. Entonces, con todas estas precisiones que les he hecho de los asuntos o de los derechos que se encuentran que se tramitan en los procedimientos laborales,
Pues ahora quiero hablar con ustedes de algunos retos y también posteriormente hablaré de las buenas prácticas a las que nos estamos enfrentando en este nuevo sistema. Hablando de retos, bueno, pues el primero de ellos que quisiera poner aquí sobre la mesa es el cambio de cultura jurídica. Es completamente un cambio de paradigma. Estamos a 5 años ya de implementación del sistema de justicia laboral, porque les decía que la reforma a la Ley Federal del Trabajo fue en 2019, la constitucional en 2017, pero los primeros estados, Hidalgo fuimos de los primeros estados en donde se implementó este sistema de justicia. Llevamos ya 5 años y créanme que ha sido de verdad todo un reto este cambio de esta cultura jurídica, este cambio de paradigma. Veníamos de asuntos en donde llegaban las partes a la audiencia y decían, vamos a solicitar que se difiera la audiencia por pláticas. Ah, bueno, y con esa simple manifestación se difiere la audiencia, pero ¿qué creen? Estamos en enero y la agenda ya está llena hasta septiembre de este año. Ah, pues hasta septiembre volvemos a señalar la nueva fecha de audiencia. Ya no, ya prácticamente en los procedimientos de ahora se evita en la medida de lo posible que se difieran las audiencias, que no se lleven a cabo cuando realmente no hay una posibilidad real de que se puedan arreglar los asuntos. ¿Qué otro cambio de cultura jurídica? Ah, bueno, pues en muchas ocasiones antes, y no generalizo, pero las partes solían poner a veces en sus escritos de demanda o contestación pues algunos hechos o contestación a los hechos que decían, pues tú ponlo igual y así como que muy coloquialmente, igual y chicle y pega, ¿no? Tú ponle que ganabas 1,000 cuando realmente ganabas 800 pesos. Bueno, pues platicarles que durante estos 5 años en la implementación del sistema de justicia laboral ya se han impuesto algunas multas porque se ha acreditado en el juicio que las partes han opuesto o han hecho valer algunos hechos notoriamente falsos. Entonces, imagínense, tenemos que cambiar, tenemos que modificar esa forma de pensar y también aquí vuelvo a reiterar el tema de la conciliación, en donde muchas personas abogadas ni siquiera se presentan a las conciliaciones de las empresas, ¿eh? O sea, dicen, no, ¿para qué? Yo en juicio. Entonces, vean, se tiene que cambiar esta forma de pensar para que realmente este sistema de justicia pues sea más fácil para todas y todos. Otro reto al que nos hemos enfrentado es que los asuntos se han presentado ante diversas autoridades. Aquí al respecto, en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, muy particularmente en el artículo transitorio noveno de la reforma, se determinó que no procede la acumulación de los asuntos que se estuvieran tramitando con las anteriores juntas con los nuevos tribunales. Entonces, ¿qué tenemos? Que a veces, y ya nos ha pasado, que tenemos asuntos donde el trabajador ya había demandado ante la Junta Local o Federal y ahora viene a demandar exactamente lo mismo ante el Tribunal Federal o Local. O a veces también tenemos otro tipo de asuntos. Por ejemplo, en Hidalgo somos 3 tribunales laborales y demandan en uno. Por alguna falta de algún requisito de procedibilidad, no se admite la demanda, se van al amparo, pero mientras se van al amparo por esa no admisión de la demanda, vuelven a interponer una demanda nueva ante otro tribunal. Entonces, imagínense, estamos hablando de mismas demandas, mismas prestaciones contra la misma demandada. Entonces, eso se ha vuelto también un reto. ¿Por qué? Porque si se trata, por ejemplo, de mismos tribunales laborales del mismo nivel, ya sea local o federal, pues entonces se pueden acumular, pero si se trata de asuntos conjuntas que todavía se están tramitando allá, pues vean ustedes el problema que se nos genera. Incluso tuve algún asunto en el que así pasó y bueno, evidentemente ya había reclamado ante la Junta Federal y entonces se tuvo que determinar, o sea, una vez que se resolvió en la Junta Federal, acá ya se determinó pues que lo resuelto ayer era cosa juzgada. Pero para eso tenemos que nosotros desde que se recibe la demanda, prevenir a la persona actora para que nos diga si tiene algún juicio tramitado previamente a este que viene a demandar acá. Porque entonces se puede dar lugar a sentencias contradictorias. ¿Cuál es otro reto? Pues la saturación en los centros de conciliación. Evidentemente que pues también sabemos que la conciliación de manera general es prejudicial y obligatoria para todos los asuntos, salvo las excepciones como algunas que ya les comenté ahorita, que puede ser
tratándose de prestaciones de pensiones, tratándose de asuntos que tengan que ver con hostigamiento sexual y laboral, o también algunos que tienen que ver con derechos sindicales. Entonces, vean. Otro reto que tenemos, y también, perdón, antes de continuar, este tema de la saturación de los centros de conciliación, pues implica en muchas ocasiones y nos pasó también, que nos manda el centro de conciliación la constancia de no conciliación, pero no tenemos la garantía de que realmente se citó de manera adecuada a todas las demandadas en el procedimiento, en sede administrativa, en el procedimiento de conciliación prejudicial. Y entonces llega a juicio ese asunto con las constancias de no conciliación, pero no tenemos la garantía o la certeza de que les notificó de manera adecuada, pues se los regresamos a los centros de conciliación. Otro reto tiene que ver con las estructuras ilimitadas. Y aquí vamos a ver que a 5 años de la implementación del sistema, pues el personal ya se torna insuficiente. Vean ustedes lo que les decía al principio. La justicia es pronta, es expedita, es eficaz, es rápida, pues quisiéramos en la medida de lo posible que así fuera, pero con la carga de asuntos que conocemos en los tribunales, en todas las materias, compañeros y compañeras, aquí sí voy a generalizar, cargas de trabajo muy elevadas, personal insuficiente, incluso tenemos ya algunos temas de, limitaciones en cuanto a papelería, tóner, impresoras. Pareciera que no, pero eso realmente sí, sí impacta en la justicia que estamos propiciando o proporcionando todos los días. Además, después de la pandemia, pues se propició, se tornó interesante o no interesante, se tornó importante transitar a un sistema de justicia digital. ¿Para qué? Precisamente para minimizar todos estos elementos o recursos que se puedan llegar a ocupar en un procedimiento completamente escrito. Se les pide a las partes que en la medida de lo posible transiten a la justicia digital. Pero a ver, aquí les voy a hablar ahora de estructura ilimitada. Todas las personas tienen el acceso a Internet, que no les falle. Todas las personas tienen el derecho al acceso a un celular, que puedan conectarse a una audiencia de manera remota. No es así. Entonces, esta estructura ilimitada, tanto de tribunales como también de aquellas limitaciones con las que puede contar la persona justiciable en cuanto a estructura, pues es todo un reto en la implementación del sistema. Los desahogos de las pruebas periciales, comentarles que por lo menos a nivel federal, pues tenemos solo, bueno, una unidad de peritos judiciales que es la que nos proporciona de los peritos oficiales en todo el país. Entonces, imagínense, las cargas de trabajo también para ellos son inmensamente grandes, aunado a que conforme a la reforma y esta nueva Ley Federal del Trabajo, pues las periciales ya se desahogan en una sola pericial. La pericial ya no es colegiada, es una pericial única. Pero ¿qué pasa con este cambio? Bueno, como es una sola prueba pericial, si la parte actora o demandada refieren que no cuentan con la solvencia necesaria para pagar el peritaje, entonces lo va a pagar el ahora órgano de administración judicial. Es decir, en los juicios que tenemos, pues vienen las personas a solicitar, por ejemplo, que se les determine la incapacidad permanente parcial, y para que se determine, pues necesitamos un dictamen pericial de un médico especialista en materia de medicina del trabajo, por ejemplo, o medio ambiente laboral en su caso, y entonces todo este gasto y toda esta erogación corre a cargo de la institución jurisdiccional, en particular lo que les decía del órgano de administración. Entonces, imagínense también lo que significa. Otro reto también interesante que nos hemos enfrentado es la ejecución, por ejemplo, de las sentencias. Y reitero aquí la tablita que les ponía de todas las etapas. A veces no solo con la sentencia, pues ahí no se concluye, sino que hay que ejecutar la sentencia. Y una de los temas que en mi experiencia advierto como un mayor reto es en los asuntos, por ejemplo, en los que el asegurado tiene varios números de seguridad social. Por ejemplo, tengo un asunto en donde el actor viene a solicitar una pensión de cesantía, pero dice, yo por X o Y razón o circunstancia tengo dos o más números de seguridad social. Aquí en el asunto se demanda al IMSS el otorgamiento de la pensión de cesantía y a la Afore porque no puede, el trabajador ha ido N número de veces a solicitar que se le homologuen sus números de seguridad social y total que no lo ha podido hacer.
Viene IMSS y IMSS dice, yo no tengo tema en otorgarte la pensión de cesantía porque cumples con los requisitos. Ok, hace un convenio el IMSS con la persona trabajadora, pero resulta que para pagarle la pensión, pues lo tiene que dar de alta una nómina de pensionados, así se llama. Pero esa alta administrativa a esa nómina de pensionados no se puede realizar de manera fácil porque la Afore no concluye con ese procedimiento de separación y unificación de cuentas. Entonces, vean ustedes que a veces la ejecución de las sentencias tampoco es sencilla. A veces son trámites administrativos, pero los tribunales laborales tenemos la obligación de realizar todas las acciones pertinentes para que la sentencia se ejecute material y eficazmente en favor de la persona que venció en el juicio. También otro tema en cuanto a ejecución de las sentencias en los juicios ordinarios es que en muchas ocasiones pues requerimos del apoyo de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero pues imagínense lo mismo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibe solicitudes de todo el país. Entonces, ya sabrán ustedes cuál es el tema. A veces no es tan rápida la respuesta, no puede ser a veces tan inmediata también por las cargas de trabajo y aunque nosotros como operadores jurídicos, pues en muchas ocasiones ponemos un apercibimiento de que si no nos cumplen en el lapso, pues a veces es insuficiente ese lapso y nos terminan pidiendo alguna prórroga para poder cumplir con el requerimiento que le estamos haciendo de bloquear las cuentas del empleador. Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos todos los días en materia de justicia laboral. Y más, simplemente que quise poner aquí en la lámina o comentar con ustedes algunos de los que se me hacen más relevantes, más importantes o de más, pues sí, de más relevancia o de más constancia en los juicios que tenemos en la actualidad en los tribunales laborales federales. Esos son los retos, pero pues no todo es negativo, no todo es un reto, sino que también hay que ver cuáles son las buenas prácticas que tenemos que implementar para que los procedimientos en justicia laboral realmente materialicen esa tutela judicial efectiva. En la primera de las buenas prácticas que pongo aquí en la lámina, pues es que tenemos que tener una perspectiva en cada asunto que se somete al conocimiento de un tribunal laboral. Ya les platiqué de todos los tipos de derechos que se ventilan en los juicios. Entonces, la persona que conoce del asunto tiene que, yo siempre lo digo así, compañeros y compañeras, ponerse los lentes con la graduación exacta para resolver el conflicto que le es sometido al conocimiento. Verificar si ya sea mujer, infante, adulto mayor, trabajador con alguna enfermedad. Por ejemplo, tengo asuntos también de trabajadores que señalan que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal. Entonces, vean ustedes cómo cada asunto debe de tener una graduación particular para que se tomen las medidas necesarias para que la persona realmente se le garanticen sus derechos. Otra buena práctica, y aquí tal vez un poco repetitivo, pero no lo puedo dejar de lado en lo que tenemos que seguir implementando, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero nada más aquí con la precisión de que como una buena práctica, un mecanismo alternativo de solución de controversias es una herramienta, pero es una herramienta técnica. Compañeros, compañeras, la conciliación y la mediación no pueden ser improvisadas. Tienen su doctrina, tiene su forma de implementarse y una conciliación técnica y bien implementada, créanme que en muchas ocasiones da muy buen resultado. Procedimientos laborales más ágiles, menos formalismos, mayor oralidad, como les decía, con las etapas de esta audiencia, de estas audiencias en la fase oral. Y entonces eso nos permite implementar los principios de inmediatez y de concentración que son en beneficio de las personas justiciables. Plazos breves. Asesoría, que estas buenas prácticas también tienen que ver con la asesoría gratuita que se brinda, perdón, a las personas justiciables, en lo particular en materia laboral, pues esto es a través de materia federal de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y del Instituto Federal de Defensoría Pública. Recordemos nada más aquí como un paréntesis o un punto que no quiero dejar pasar
las personas justiciables deben de contar con una defensa técnica. Entonces, en el caso de que en el procedimiento se advierta que la persona asesora, apoderada, no está realmente desarrollando una defensa técnica, pues se le puede incluso revocar del asunto para no que no siga, pues, en la representación de la persona trabajadora o, en su caso, se señala a una persona apoderada del instituto o de la procuraduría que les comentaba. Y una otra buena práctica también muy importante es que en los procedimientos laborales se implemente y se desarrollen todas las etapas del juicio con lenguaje claro. Y esto se puede materializar también en la emisión de la sentencia a través de formatos de lectura fácil. Ya ha habido diversos criterios en donde también se determina que las personas juzgadoras tienen la facultad, tienen la obligación de que si se trata de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, se pueda emitir sentencia en formato de lectura fácil. ¿Para qué? Les vuelvo a repetir, si es el actor y el protagonista del procedimiento, pues que sepa cuál fue el resultado de su juicio, no una sentencia de 200 hojas con términos técnicos a la cual pues no le va a entender nada. Esas son algunas de las buenas prácticas que he considerado compartir con ustedes. Prácticamente es tema muy interesante. Quisiera yo que pudiéramos tener más tiempo para seguir comentando estos retos, estas buenas prácticas, pero también por cuestión de tiempo voy a finalizar mi exposición hasta este momento. Les agradezco completamente su atención y les reitero mi agradecimiento al respecto. Les dejo aquí mi dato de mi correo electrónico por si alguien considera necesario en algún momento dado compartirme alguna información a través de esa vía. Y miren que no abrí para nada el chat, perdónenme, porque estaba muy entrada en el tema que estaba compartiendo. Voy a abrir el chat para ver si las preguntas que me hicieron por acá. A ver, Pau a las 7:35 nos puso, en el caso de que el secretario instructor requiera la parte actora para que ofrezca las pruebas porque en su demanda las omite, el recurso de reconsideración es la vía. O sea, aquí quiero entender que el recurso de reconsideración lo va a interponer la demandada porque la persona secretaria requirió la parte actora. A ver, no sé si está Pau y me quiere andar un poquito en la pregunta. Al parecer no se encuentra, ¿No se licenciada. encuentra? Bueno, miren, aquí rapidísimo, ya sé que no está, pero por si a alguien le interesa la respuesta también, tengo varios asuntos en donde venían los juicios de las juntas, vienen juicios de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, como ustedes saben, el procedimiento es completamente diferente. Es diferente y allá no se tenían que ofrecer las pruebas desde el escrito inicial de demanda. Pero la Junta por algún motivo se declara incompetente y turna el asunto al Tribunal Federal. En ese caso, pues sí le tengo que requerir que a la parte actora que me ofrezca las pruebas. ¿Por qué? Porque si como Tribunal Federal considero que soy competente para conocer de la demanda, pues entonces, si se va a tramitar el procedimiento con el nuevo sistema, reitero, ya no está nuevo, pero lo digo así para que sea, para ser un poco más explícita, pues entonces la demanda se tiene que ajustar a los requisitos que establece el 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Se le requiere. Voy a terminar de ver lo que dice el chat, algunas preguntas. Tengo 1 año y medio con mi demanda, pero no tengo seguro y tengo 3 hijos. Batallo para tener todo lo que tenía. El IC me comenta que metió un amparo. ¿Cuánto cree que dure? Miren, aquí ahorita, conforme a la estadística, no me lo estoy inventando yo, conforme a la estadística del año pasado, en Hidalgo, por lo menos en Hidalgo, el tiempo promedio de la resolución del juicio de amparo directo es de 11,4 meses. Para ahora ya subió un poco más, pero por lo menos para el año pasado estábamos en 11,4 meses. Por aquí alguien habla de un despido de trabajadora embarazada, se puede solicitar como medida cautelar. Sí, se puede solicitar, evidentemente, como les decía, la medida cautelar, o solamente que sí se tiene que exhibir el indicio ante la persona juzgadora. Ok, voy a dar el uso de la voz. Hay algunas otras preguntas, pero quisiera
Quisiera darles el uso de la voz a las personas que están participando. Voy a iniciar con Luis Alberto Trinidad para su pregunta, por favor. Sí, muy buenas noches, maestra. Sí, ¿me escuchó, maestra? Disculpe. Sí, sí, lo escucho, con Sí, todo gusto. maestra, Sí. bueno, quiero comentar un poquito de rápido o un poco de una reflexión pronta. Es respecto al tema de mediadores. Por ejemplo, en el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevé un asunto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para la Ciudad de México. Yo radico en Veracruz. Sin embargo, me fui allá, bueno, por ciertas circunstancias. Entonces, me radicaron allá en mi asunto. Sin embargo, el mediador, como tal, en la conciliación dice, conciliación prejudicial dice, el Instituto Mexicano de Seguro Social nunca concilia. O sea, ya lo da por hecho. Entonces, desde ahí, yo creo que ya surge un problema. ¿Por qué? Estarán totalmente capacitados y sé que lo están. Dice que sé que son expertos. El detalle es que entonces ahí nos encontramos con esa problemática. Si el conciliador ya me está diciendo a mí como representante, dejémoslo así, no concilia, tú vienes de Veracruz, no concilia, pues ya déjame acá, aquí te ayudo todo. Y obviamente me apoyaron mucho en la Ciudad de México, mucho en es un horario, sabes que te lo arreglo ahorita, pero no concilia, sale. Yo creo que desde ahí ya estamos ahí, pues ya con cierta desventaja. La segunda, le voy a comentar, maestra, el Instituto Mexicano del Seguro Social internamente, le digo porque pues, lo conozco, el sistema, agarra y tiene un sistema laboral en donde a su área jurídica le dice, no concilias a nadie. O sea, eso ya es interno dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que muy pocos lo saben, pero así se maneja dentro, en su área jurídica. Entonces, y en el área de investigaciones laborales, que bueno, que son departamentitos que tiene. Eso a nivel nacional, en sus 37, en sus 37 seccionales, dejémoslo así. Entonces, ahí surge, yo le preguntaba a personal de jurídico, ¿por qué ya te mentalices eso? Dice, primero ya no comeríamos, ya no habría departamento jurídico en determinada sección a nivel nacional. Tenemos que demostrar trabajo a nuestros jefes. Eso es segunda problemática. Entonces, le digo, oye, pero el asunto lo tienes perdido. Yo tengo pruebas a favor que tendremos que concluir porque se supone que en el nuevo sistema laboral, en la justicia, la idea es no ir a juicio. Yo no, a mí no me gusta ir a juicio, es pérdida de tiempo. Entonces, yo soy de los que si tengo la posibilidad de que en un solo acto puedo concluir todo, ¿sabes qué? Vámonos a conciliar, sobre todo también por el trabajador. Por el sentido común de su dinero, de su salario y todo eso. Entonces me dice el departamento jurídico, sí, pero aquí entro yo porque yo tengo un jefe superior que a mí me dice que tengo que tener trabajo, porque si no el delegado se da cuenta que no hay trabajo y pues va a despedir a más personal. Entonces, bueno, ese es un tema generalizado porque ese es el fondo de lo que no saben los tribunales, ni locales ni federales, o desconozco si lo sepan. Pero bueno, conozco muy bien el sistema IMSS. Bueno, por el otro lado, respecto a la prueba pericial, me comentaba, no sé si entendí bien o mal, pero que ahora solamente va a haber una. Esa es una de mis dudas. La otra, el tiempo de sentencias, ya muy amablemente usted comentó que más o menos en amparo directo, 11.4, así me queda, 12 meses, un año. Supongo que así van a ser ya un año donde se dicte sentencias. Y otra parte que me interesa mucho, a mí me interesa mucho, yo llevo temas sindicales, laborales y en específico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso sé un poquito de lo que hablo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, y yo creo que esto puede servirle a compañeros que estamos aquí presentes, se supone que el salario es intocable, ¿no? Es irrenunciable, ¿no? O por lo menos eso en la universidad, o eso me enseñaron a mí. Solamente es por paritaria o por algún descuento que el trabajador tenga algún crédito X, ¿no? Y o por pensión alimenticia, que es resolución judicial, tal. Y entonces en esa consideración existe dentro del IMSS a nivel nacional una parte dentro de su contrato colectivo de trabajo, CCT, notas de demérito ante alguna posible sanción. Yo quisiera impugnar esa parte. Para mí son contrarias a derecho, por supuesto. Son ilegales, son totalmente... yo sí quiero refutarlas porque no puede haber
sanciones pecuniarias para los trabajadores. Digo, pues entonces, no sé si no he entendido o me falta por ahí leer esa parte. Y bueno, y bueno, y respecto a qué ocurre, maestra, yo presenté testimoniales, pero ¿qué ocurre, maestra, si para el caso menciona que cuando presentes testimoniales, dice la ley del trabajo, dice que deben de ir desde un inicio todas tus pruebas, todas, 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 y que después no podrás eh, dar pruebas nuevas a menos que sean supervinientes o que estén en las circunstancias que no se conozcan, ¿no? Punto. Pero bueno, mi pregunta es, si no presenté mi pliego de posiciones, cuando presenté mi demanda, ¿los puedo presentar dichas preguntas? Muchas gracias Sí, y son disculpe el tiempo. son orales del momento de la audiencia. Gracias, Luis Alberto. Voy a contestar rapidísimo los planteamientos. A ver, en relación a la conciliación del IMSS, he tenido algunos asuntos en los que el centro de conciliación, por ejemplo, dice, yo no puedo conciliar por cualquier situación, por ejemplo, porque soy incompetente. Lo decide así el centro de conciliación. Y nos, conforme también a criterio y de tesis, le decimos, a ver, el centro de conciliación no puede negarse a conciliar cuando incluso en el juicio nosotros, por ejemplo, como tribunales laborales, le solicitamos o remitimos el asunto al conocimiento del centro de conciliación para que concilie. O sea, a nosotros nos llega el juicio. Lo mandamos a conciliar al federal. El centro dice, no puedo conciliar porque soy incompetente. Incluso en alguna ocasión impusimos alguna multa, perdón, al centro federal por decirle, no puedes no conciliar un asunto que yo te estoy remitiendo. Lo mismo tratándose de que diga, ah, pues el IMSS nunca concilia, lo siento, no tiene sentido que vengas a perder el tiempo acá. No puedo hacerlo y esa determinación es impugnable. También precisar que evidentemente en muchas ocasiones, y por ejemplo se los digo acá en Hidalgo, lo que sucede es que IMSS sí concilia, sí hace procedimiento de conciliación. Sin embargo, voy a retomar aquí también, por ejemplo, Pemex. Pemex no concilia nada. Pemex no concilia, por lo menos en Hidalgo no concilia nada. Pero tiene que ver también un poquito con el tema de la cultura en nuestro país. ¿Qué pasaba? Hace muchos años conciliaban, por lo que a mí me han comentado, conciliaban, sin embargo, pues estas conciliaciones se tornaban a veces en alguna oportunidad, sin generalizar, ¿verdad? Para que los abogados o abogadas pudieran tener un lucro de ese asunto que habían negociado. Entonces, derivado de eso, los directores dijeron cero conciliación y a veces a mí me dicen, licenciada, pues es que yo en sentencia y le digo, pues van a pagar más, sí, pero ni modo, o sea, tienen ese candado para conciliar. De ahí deriva también mucho que se les han negado ya o se han cerrado estas puertas de la conciliación de esas descentralizadas por el tema de algunos arreglos que en su momento, por lo que comentan, se pueden llegar a dar con los abogados. La prueba pericial, efectivamente, hablamos de una pericial única en el procedimiento laboral, ya no, les decía, ya no es colegiada, ya no ofrece una perita o perito la parte actora, otro el demandado, no. Si se tiene que desahogar una prueba pericial, se solicita la designación de un perito o perita oficial que designa en este momento el órgano de administración judicial. La persona perita emite el dictamen e incluso aquí comentarles de manera breve que tenemos algunos candados. Por ejemplo, las partes no tienen el derecho del acceso de conocer el número telefónico, el correo electrónico del perito o perita. No. Alguien por ahí está asando carne, Nicolás Antonio, que ya está, me está dando hambre ahorita a la hora de la cena y me distraje. Pero a lo que quiero llegar es que tenemos esos candados de que no pueden tener las partes comunicación con las personas peritas para evitar, vuelvo a repetir, en nuestro México lindo y querido, evitar que tengan esa comunicación y que se pueda tornar a que en algún momento dado le puedan ofrecer algo a la persona perita para que el dictamen salga a su favor. Eh, Duración del amparo, estos 11.4 meses que les decía, evidentemente son estadísticas que están en la página pública del órgano de administración y eso es en Hidalgo. Si ustedes están en otro estado, yo les invito a que accedan a esta página de estadística judicial y ahí podrán ver la duración en cada estado del país. Y finalmente, no, notas de demérito. Notas de demérito, sí, son no me lo había, fíjese que no me lo había planteado así, porque finalmente es un descuento al salario de la persona trabajadora, pero con motivo de una causal en la que incurrió en sus funciones, pero recordemos también que sí se puede, o sea, el patrón también puede suspender al trabajador en algún momento en sus labores, entonces, pues considero hay que estar interesante saber qué le resuelven en amparo directo en cuanto a si es o no una violación al derecho humano de la persona trabajadora.
Testimoniales, pues bueno, conforme al sistema que está vigente, no se ofrecen pliegos de preguntas, o sea, reitero, la oralidad en el nuevo sistema. Todas las pruebas se ofrecen en el escrito de demanda y contestación. Meramente el ofrecimiento de quiénes son las personas que van a venir a deponer, perdón, en la audiencia de juicio, y las preguntas se hacen de manera directa y de forma oral en la audiencia de juicio. Espero haber resuelto todas las dudas que usted planteó y voy a darle el uso de la palabra a Raúl Bolaños Macías, por favor. Maestra, muchas gracias. Nada, Híjole, adelante. puse tantos temas, pero con uno basta de repente para abrir toda la clase. El mandato de optimización, principio de primacía de la realidad. O sea, lo que sea compañero Trinidad, ¿no? O sea, en este caso, madre soltera con cáncer, 7 años de lucha, hijos en la universidad privada, dejan la escuela, ¿por qué? Porque tienen que estar 24/7 atendiéndola, finalmente fallece, delegada, ¿qué hacemos con ellos? Tienen 22 años y pico, requerimos obviamente liberar usted los fondos. Ah, no, déjeme mandarte a la subdelegación. La subdelegación, no, pero no están en pública, déjame ver, no, espérame, yo te estoy pidiendo, bajo ese principio de realidad, dame los formatos y niégame. Ah, no, Infonavit, oye, el seguro sobre saldos, déjame ver, pero aquí deja el acta de función. Oye, ya me desaparecieron 100,000 pesos. Bueno, voy a para procesar, oye, vengo a esto. Quiero que le digas al seguro que por favor me dé los formatos al menos por tu conducto o ver qué hacemos. Y al Infonavit, por favor, que me diga de qué manera, que funde motive en las causas de por qué me descontó 100,000. Pero como usted bien dice, ¿no? A ver, ¿qué resolvieron el para procesar? Que nada más me va a salir de prueba, no de otra cosa. Mira, yo, como se dice vulgarmente o coloquialmente, yo soy chimuelo aquí, yo te recibí tu para procesar, yo no tengo dientes para hacer nada, no vinieron, no se manifestaron y por lo tanto sigue tu camino. Eso está mal, ni porque sea Pemex, ni porque sea Infonavit, no, al contrario. ¿Cómo es posible que no me lo sancionas? Yo te sanciono y ahí te van 300 sumas o lo que venga porque no viniste, pero siquiera vaya que haya seriedad en nuestras leyes. Eso no se puede permitir si la lana que está ahí es de una señora que con cáncer arrastró la cobija 7 años. Y luego déjenme andar pidiendo limosna para meterlos nuevamente a la universidad. Y si hago lo que me proponían aquí en la subdelegación de que mételos por acá, por allá, ah, sí, pero te voy a dar pensión de orfandad por, no sé, por 600 pesos mensuales. Oye, cuando traigo cargando lo que cargaba la pobre señora, 9,000, 12,000 pesos por chamaco, mensual. Entonces no me sirve para nada, pero el principio, digo, por eso el tema que usted maneja, demasiado de la realidad, ese mandato de optimización, debe ser, vaya, algo súper obligatorio. Ahora, si eso le echamos, fíjese bien, vamos a agregar un poquito más. Mártires del 7 de enero, Río Blanco, aquí, Veracruz. Llega el Poder Judicial antes de estas reformas y todo el rollo. Nos quitan la única Junta Federal de Conciliación que había aquí en Orizaba, Córdoba, Portines, Azuctal, la región, que en 1 kilómetro cuadrado, vean, tapábamos todo lo que es Jalapa, se llevan todo a Jalapa. Un trabajador despedido, hijos con mujer soltera, madre soltera, muerta por cáncer. Vete a demandar allá. Eso no está bien. Hay que cambiar mucho. Y ya no le buscamos porque tengo, por ejemplo, ahorita otro asunto de cuestión local. Lo tengo en amparo directo, y va para año y medio. Está en el colegiado y cosas así, maestra. Yo sé que esto no es un caso de la vida real, pero toca a usted cosas muy sensibles que afortunadamente usted está en el Poder Judicial. Y que poquito, pero sí, ¿no? Sí se hace sentir, porque los abogados se impulsaron, ¿no? Oye, me pasa esto. Cosas que son tan ostensibles, ¿no? Y son justas. Gracias, maestra, la excelente clase, nos puso usted, pero hay como jiribilla a todos y Dios le bendiga. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto para mí. Y esta participación de usted, yo la voy a resumir en una palabra que se llama o se denomina transversalidad. Cuando tenemos en nuestras manos un asunto, les decía de estas gafas o de estos lentes que nos tenemos que poner y tenemos que analizar esta transversalidad. Ah, bueno, eh, ya no son niños, pues son personas ya adultas mayores, hijos de una mujer fallecida por cáncer, mujer trabajadora,
pero que están estudiando. O sea, se tienen que analizar muchas vertientes de quiénes son las personas que están alrededor del procedimiento. Por eso les decía, la transversalidad nos permite ver más allá de la historia en papel que nos están sometiendo al conocimiento. Me queda perfectamente claro que la devolución, por lo menos de aportaciones, es un tema administrativo difícil. Cuanto y más no lo quise tocar cuando hice la exposición, pero ya hablamos de entes, por ejemplo, procesar, se le llama, la institución se le llama procesar, que yo antes de entrar a trabajar en un tribunal laboral federal no tenía la idea de que existía. Entonces, como se trata de dinero, es solicitar la devolución a la FORE, también al Infonavit tiene su sistema interconectado, IMSS lo mismo, pero quien resuelve al final es procesar. Entonces, son prácticamente trabas y trabas y trabas administrativas que, como les decía, incluso a veces en el procedimiento o en la ejecución de un convenio, de una sentencia, nos vemos en la facultad o en la, sí, en la necesidad de estar imponiendo multas y requerimientos para que se cumplan estas determinaciones. Pero también quiero poner en la balanza lo siguiente, Raúl. Estoy completamente de acuerdo con usted. Se tienen que tutelar los derechos de estas personas que quedaron en estado de orfandad, me queda claro, en la medida proporcional que el Estado también, y en atención a lo que la persona afinada generó, pero proporcionalmente, porque voy a poner ahora de rapidísimo de la otra cara de la moneda. No hay dinero que alcance. Tengo yo muchos asuntos en donde vienen las personas eh, pensionadas a decir, actualízame mi pensión al mínimo legal. Porque la recibí desde, por ejemplo, 2018 y solamente se me ha incrementado conforme al INPC. Bueno, ahí hay criterio de jurisprudencia de pleno que ha determinado, sí estoy de acuerdo, pero si todas las pensiones se incrementaran conforme al mínimo, no hay dinero que alcance para cubrirlas, porque ¿cuántas personas están en esa misma situación? Entonces, coincido con usted completamente, tenemos que analizar el principio de primacía de la realidad, ver en qué situación se encuentran las personas justiciables, analizar esa transversalidad, pero que se garanticen sus derechos también de manera proporcional. ¿De acuerdo? De Muchísimas acuerdo. gracias. Todo al contrario, gracias a usted. Gracias. Y finalmente le voy a dar el uso de la voz a Jaciel Valdés, Buenas por noches, favor. maestra. Muchas gracias Buenas y noches. buenas noches a todos. Maestra, bueno, mi pregunta va en relación a un procedimiento donde la empresa, bueno, los procedimientos se iniciaron cuando la empresa estaba en etapa de conciliación, ya cayó en etapa de quiebra. Entonces ya el órgano jurisdiccional acá en el estado de Coahuila ya condena a la empresa a hacer los pagos para las prestaciones laborales. Obviamente lo condena a pagar cantidades pues muy arriba. Entonces la pregunta va en relación a que ya tenemos las sentencias, ahora qué instancia se puede buscar para que se pueda, no sé, ya sea el órgano jurisdiccional federal laboral, pueda darle vista al juzgado especializado en concursos para que pueda ser válido estas sentencias? ¿O cuál es la instancia correcta, maestro? Sí, gracias, Jaciel. Igualmente, lo que les decía, a veces las sentencias desafortunadamente se vuelven inejecutables. ¿Por qué? Porque ya la tienen ahí, como dice, una cantidad exorbitante, pero desgraciadamente la empresa, entiendo que aquí estaban llevando a la par el concurso mercantil donde ya se determinó la quiebra de la empresa. Entonces, déjeme decirle, y le soy bien honesta, tengo yo asuntos que ya no se ejecutaron. ¿Por qué? Porque ya la empresa no tuvo ya dinero. No he tenido ningún asunto en particular, con esa precisión de que ya se decretó la quiebra a través del concurso. No lo he tenido así, pero sí he tenido algunos otros en donde la empresa incluso cambia de denominación o de razón social. Ya no hay ni cómo por dónde encontrarla, no hay manera de ubicar a la empresa, no tiene bienes. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una sentencia inejecutable. Entonces, pues aquí el tribunal tiene que hacer todos los elementos que estén en su disposición para ejecutar la sentencia, ordenar las pruebas, los oficios para mejor proveer todo lo que sea necesario para tratar de ejecutar la sentencia. Pero sí, evidentemente, si ya ahora sí que debo no niego, pago no tengo, recordemos, o sea, nuestra justicia se rige también al final, si la ley no alcanza la jurisprudencia, nos vamos a principios generales del derecho. Si ya no hay un peso que tenga la empresa, entonces ¿de dónde le voy a cobrar? Y nos bajamos Eh, aquí a principios generales Sí, del derecho. sí, de hecho ya la empresa está en la fase del remate, ya están por rematarla, sus bienes, entonces pues ahora es el movimiento que queremos darle a esas sentencias, a ver si pueden causar ejecutor. Yo creo que solicitar al tribunal en este caso es tribunal o junta. Tribunal.
¿Tribunal Es el Federal? Tribunal Federal, sí, acá en el estado de Puebla. 940, o sea, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tribunal tiene que hacer todas las acciones Ok. necesarias para la ejecución de las sentencias. Espero haber contestado Ok. el cuestionamiento. Muchas gracias, maestra. No, pues nada que agradecer. Créanme que para mí ha sido un gusto esta charla, esta plática, conferencia, en el que veo que hay muchas más preguntas, cuestionamientos que me han dejado acá en el chat. Yo de verdad, créanme que quisiera tener todo el tiempo también para contestarlo, pero también soy muy respetuosa del tiempo de todas las personas que se han conectado. Yo les dejé mi correo electrónico. Y también, si en algún momento dado quieren expresarme o hacerme llegar sus preguntas también por ese medio, yo en la oportunidad que tenga, créanme que voy a estar en la disposición de contestarles sus cuestionamientos respecto a lo que platicamos el día de hoy. Pero por el momento, pues concluiríamos con estas últimas participaciones, agradecerles nuevamente el tiempo, la disposición. Y pues esta invitación es la primera vez que participo con esta institución educativa y para mí ha sido un gusto. Veo que hay muchas personas interesadas en los temas y ojalá que no sea la única, sino que tengamos más oportunidades. Como bien lo decían ahorita los compañeros, un tema nos da para hablar mucho tiempo más, pero agradecerles nuevamente, yo estoy a la orden, soy Daniela Cortés Mora y pues les deseo que tengan una excelente noche. No sé si hay alguna otra Muchísimas invitación. gracias. No, pues ya ahora sí que dimos tiempo a que se resolvieran las dudas que tenían los compañeros. Maestra, muchísimas gracias. Fue una excelente ponencia. El ritmo con la que la llevó, la verdad, es admirable. No sé, comenta que esperamos que no sea la última vez. Por supuesto que no. Más adelante nos estaremos comunicando con usted para que nos pueda brindar nuevamente la oportunidad. Ay, licenciado Miguel, ¿se puede apagar su micrófono, por favor? Me oigo. Gracias. Que volvamos a tener la oportunidad de que usted pueda participar con nosotros, pues por parte de Justicia, Tributo y Equidad, no hay nada más que agradecerle. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por su tiempo, su conocimiento y experiencia. Esperamos que no sea la última ocasión en la que podamos contar con su participación y el equipo de Justicia, Tributo y Equidad estará enviándole un reconocimiento por su participación con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, que pasen muy buena noche. A los Gracias a compañeros ustedes. quiero, no, Les gracias a dejo en usted. el chat nuevamente mi correo y mi teléfono. Por favor, si nos puede compartir nuevamente sus redes sociales para que podamos tomarle captura, porque seguramente los compañeritos no le tomamos la captura o Sí, en foto, o si Facebook los estoy puede como Daniela Cortés. Ok, Y se los hago llegar también por la vía de institucional, porque bueno, ok, de ustedes, porque sí, ahorita muy la que me bien. sé completamente es Facebook, Daniela Cortés, pero les hago llegar las otras, ¿les parece? Claro que sí, Para que me muchísimas puedan seguir gracias. igual. Hasta luego. Muchísimas gracias. Compañeros, les recuerdo que el día de mañana continuamos con el curso de teoría del delito aplicada al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que si desean inscribirse, aún se pueden inscribir para que puedan ingresar de igual manera como hoy. Espero que estén muy bien y que pasen una excelente noche.